Mi esposo dijo que no le heredaría la casa a mi hijo. Molesta me desquité con mi ex en su cama. Jamás imaginé que mi propio hijo contaría la verdad y arruinaría su futuro que tanto planeé. Estoy asustada de que mi esposo se entere de mi error. Siempre he sido impulsiva, y más de una vez eso me ha metido en problemas. Pero esta vez sí me pasé de la raya. Le fui infiel. No sé en qué momento crucé la línea ni cómo llegué a eso, pero voy a contarlo tal como fue. Llevo 8 años casada con Ricardo. Tenemos un hijo en común, y además yo tengo otro de una relación anterior. Enamorar a Ricardo fue difícil. Cuando supo que era madre soltera, se alejó de inmediato, como si yo fuera un problema del que tenía que huir. Pero insistí. Con el tiempo logré mostrarle mi verdadera cara, que no era una carga, que solo quería formar una familia, y finalmente se enamoró, me aceptó y aceptó también a mi hijo como suyo. Durante años creí que nuestra relación era estable, fuerte, madura. Todo empezó a romperse hace unas semanas. Un día, la familia de Ricardo vino a la casa con una noticia que lo dejó helado. Su tío, el hombre que lo crió cuando sus padres estaba muy enfermo. Ese hombre fue más que un pariente, fue su figura paterna, su guía. No tenía hijos propios, y la familia no podía cubrir los gastos del tratamiento. Así que recurrieron a Ricardo como última esperanza. Ricardo no dudó ni un segundo en ofrecer ayuda, pero cuando me contó lo que pensaba hacer, sentí que el suelo se me movía. Me dijo que quería vender una de las casas que heredó de sus padres para pagar los tratamientos de su tío. Mis suegros le habían dejado 2 propiedades, la casa donde vivimos y otra en una buena zona que estaba vacía. Para mí, esas 2 casas siempre habían representado seguridad, nuestro futuro, el de nuestros hijos. Recuerdo que le respondí sin pensarlo: podemos ayudar, pero vender una casa es demasiado. Él me miró con serenidad y dijo que lo había decidido, que su tío era como un padre para él, y no iba a quedarse de brazos cruzados mientras sufría. Intenté hacerlo entrar en razón, o al menos eso creí. Le dije que estábamos hipotecando el futuro, que esas 2 propiedades eran la herencia de nuestros hijos, una para cada uno. Así no habría disputas ni injusticias cuando nosotros ya no estuviéramos. Pero mientras hablaba, notaba su mirada endurecerse. ¿Entiende algo?, me dijo al fin con voz fría. Esa casa es mía, es una herencia, no te corresponde. Fue la primera vez que me hablaba así. Sentí rabia, impotencia. Le grité que debía pensar en el futuro de nuestros hijos, que no podía decidir algo así solo. Y entonces, sin levantar la voz, me lanzó una frase que me atravesó el alma: si tuviera que dejar una casa, se la dejaría a mi hijo, no a uno que ni siquiera es mío. Me quedé muda. Podría no ser su hijo biológico, pero durante 8 años lo había criado, lo había llevado al colegio, lo había cuidado cuando estaba enfermo, siempre lo había llamado papá. Y ahora me venía con eso. Me encerré en el baño para no gritarle. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Desde ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no veía a Ricardo como antes. Lo sentía distante, arrogante, casi como si me estuviera castigando. Y cuando días después supe que había iniciado los trámites para vender la casa sin siquiera consultarme, sentí que me borraba del mapa, que me estaba dejando fuera de su vida, como si yo y mi hijo no importáramos. Esa herida, ese orgullo herido, me hizo actuar con impulsividad, y ahí empezó mi caída. Ricardo viajó unos días para acompañar a su tío al hospital. Me pidió que fuera con él, que no lo dejara solo, pero todavía estaba dolida, así que me negué. Le dije que no quería enfrentarme a su familia, que prefería quedarme con los niños. Él no insistió. Se despidió con un beso seco y se fue. Cada vez que pensaba en lo que me había dicho, que una de las casas sería solo para su hijo, me hervía la sangre. Fue entonces cuando se me metió una idea en la cabeza: que mi hijo conociera a su verdadero padre, aunque dentro de mí sabía que era una excusa para desquitar mi molestia hacia mi esposo. Durante años había evitado a Sergio, el hombre con quien tuve a mi primer hijo. Nunca fue un buen padre, ni siquiera un padre ausente. Fue simplemente un desconocido. No llamó, no ayudó, no preguntó nunca por el niño. Pero en ese momento me aferré a la excusa de que mi hijo tenía derecho a conocerlo. Quería lastimar a Ricardo, aunque él ni siquiera lo supiera. Busqué a Sergio a propósito. Lo encontré por redes sociales y le escribí un mensaje corto, casi inocente: hola, soy yo, nuestro hijo quiere conocerte. Me respondió de inmediato: claro que sí, siempre quise verlo. Mentira, por supuesto, pero en ese instante me daba igual. Acordamos vernos un sábado. Le conté a mi hijo que iríamos a visitar a su padre biológico y que debía portarse bien. El niño parecía confundido, emocionado y nervioso. No sabía qué esperar. Yo tampoco, aunque fingía seguridad. Sergio se mostró encantador, amable, atento. Hablamos del pasado, de lo jóvenes que éramos, de los errores que cometimos. Él se disculpó por haberse alejado, dijo que no sabía cómo enfrentar la situación en ese entonces. Siempre pensé en ti, me dijo bajando la voz, en ustedes. Yo no quería escucharlo, pero lo hacía. Y con cada palabra, me sentía más débil, más confundida. El niño jugaba mientras Sergio me miraba con esa mezcla de culpa y deseo. Nunca debí dejarte, susurró, tocándome la mano. Tenías razón en todo. Pude haberme levantado, despedido y marchado, pero no lo hice. En ese momento no pensé en Ricardo ni en mis hijos. Solo sentí una especie de revancha silenciosa, como si al ceder, de algún modo estuviera equilibrando la balanza. Sergio se inclinó, y yo no me aparté. Sergio propuso que nuestro hijo fuera a la casa de una vecina que tenía un hijo de su edad para que pasaran un rato juntos. No lo pensé, lo dejé ir, y entonces, a solas, las cosas se dieron. Cuando todo terminó, lo primero que sentí fue asco de mí misma. Ni siquiera hubo ternura, solo el eco de mi respiración agitada y el silencio incómodo que siguió. Me vestí sin mirarlo. Él, con esa sonrisa que siempre me hizo dudar, me dijo: hacía años que soñaba con esto. Podríamos repetirlo. Lo miré con frialdad. No,
Sergio, esto no debió pasar. Recogí a mi hijo, y de camino a casa, lo miré a los ojos y le pedí, no le digas nada a Ricardo, ¿sí? Esto queda entre nosotros. Él solo asintió. Desde ese momento, me siento atrapada entre el miedo y la culpa. A la mañana siguiente, recibí un mensaje. Era Sergio. Podríamos vernos otra vez. Esta vez sin el niño. Borré el mensaje, pero el miedo quedó. Vivo con esa angustia en el pecho. Ricardo aún no ha regresado de su viaje. Cada vez que miro la casa, pienso en lo irónico que es todo. Me negaba a que la vendiera por el futuro de mis hijos, y ahora siento que, si se entera, el futuro que realmente destruiré será el nuestro. He cometido el peor error de mi vida, y lo sé. No sé cómo volver el tiempo atrás ni cómo borrar esa culpa que no me deja respirar. Sergio sigue escribiéndome, insistiendo en que nos veamos otra vez, pero esta vez no es deseo lo que siento, es miedo. Miedo a perderlo todo. Actualización 1. Las cosas salieron peor de lo que imaginé. Mi propio hijo, mi hijo de sangre, me traicionó. Cuando Ricardo regresó de su viaje, lo primero que hizo fue abrazar a los niños, preguntarles cómo habíamos estado, si nos habíamos portado bien. Yo traté de mantenerme tranquila, fingir normalidad, pero sentía que algo en el aire había cambiado. Mi hijo mayor me evitaba la mirada, ya no hablaba conmigo con la misma confianza. Y lo supe. Supe que algo iba a salir mal. No pasó ni un día entero. Ricardo me llamó al comedor y me dijo con voz seria que teníamos que hablar. Su mirada estaba fija, implacable. A su lado estaba mi hijo, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. En ese momento, mi corazón empezó a latir con fuerza. Dile, le dijo Ricardo al niño, dile lo que me contaste. Mi hijo tragó saliva y, temblando, lo dijo todo. Contó que yo lo había llevado a ver a su padre biológico, que al principio creyó que era algo bonito, pero que después me vio besándolo. Dijo que me pidió que parara, que no lo hiciera, y que luego le dije que no debía contarle nada a Ricardo. Sentí que el mundo se me caía encima. No supe qué decir. Ricardo no gritó. Eso fue la parte más aterradora. Se quedó callado mirándome, y luego me dijo con una calma que dolía más que cualquier insulto. Así que esto hiciste mientras yo vendía mi casa para ayudar a quien me dio toda la vida. Intenté explicarle. Dije que había sido un error, que estaba confundida, que no fue planeado. Pero él me interrumpió. No fue planeado. Tú lo buscaste. No fue el destino ni una coincidencia. Lo buscaste solo porque no te saliste con tu capricho. Esa palabra me dolió más que cualquiera. Capricho, porque aunque tuviera razón, no quería escucharlo de su boca. Él se levantó, dio unos pasos, y dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Después de nuestra última conversación, cuando discutimos por la casa, pensé en el divorcio. Lo pensé porque empezabas a sonar demasiado interesada. Pero ahora que sé lo que hiciste, solo puedo darte las gracias. Me ahorraste el esfuerzo de seguir fingiendo que valías la pena. Me quedé muda. Sentía la sangre ardiéndome. No podía ni mirarlo. Cuando mi hijo quiso hablar, le grité. Le dije que no tenía derecho a entrometerse en asuntos de adultos, que no sabía lo que hacía. Solo querías arruinarlo todo, le dije. Una madre sabe lo que hace por el bien de sus hijos, y tú me desobedeciste. Él se asustó, pero no se quedó callado. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, lo que hiciste estuvo mal, mamá. Ricardo no será mi verdadero padre, pero no tenías que herirlo. Esa frase fue como un golpe en el pecho. ¿Cómo se atrevía a juzgarme? Mi propio hijo diciéndome lo que estaba bien o mal, como si entendiera algo de la vida. No sabía si llorar o gritar. La peor traición es la que viene de un hijo de sangre. El divorcio fue rápido. No hubo peleas legales porque no había mucho por lo que pelear. La casa en la que vivíamos era parte de su herencia, así que no me correspondía nada. Los pocos ahorros que teníamos se usaron para cubrir los gastos del proceso. Y con eso se acabó. Cuando firmé los papeles, sentí que se me apagaba algo adentro. Todo lo que había planeado para mi hijo mayor, toda esa idea de asegurarle un futuro, se fue al tacho. Todo por una tontería, por una debilidad que no pude controlar. Y lo peor es que sigo resentida con él, con mi propio hijo. A veces lo miro y solo pienso que, si hubiera guardado silencio, si se hubiera callado, nada de esto habría pasado. Seguiríamos siendo una familia. Pero no, tenía que abrir la bocota, tenía que arruinarlo todo. Ricardo se quedó con nuestro hijo menor, y aunque me duela admitirlo, fue lo mejor para el niño. Él siempre fue un buen padre, responsable, cariñoso, presente. Yo me quedé con el mayor, porque después de todo es mi hijo, pero cada día se siente más distante. A veces no me habla, o me responde con monosílabos. Yo también he cambiado. No puedo mirarlo sin recordar cómo me delató. Lo que más rabia me dio fue lo que Ricardo le dijo antes de irse, en mi cara. Le tomó el hombro y, mirándolo a los ojos, le dijo, si tu madre te pone en problemas o te trata mal, me llamas. Yo me encargaré. ¿Se imaginan? Ni siquiera es su hijo. ¿Cómo se atreve a hablar así? Era como si me borrara de la ecuación, como si no importara que yo fuera su madre. Y mi hijo lo miró con una mezcla de tristeza y cariño que me partió el alma. Ahí entendí que, para él, Ricardo era su verdadero padre. Los días siguientes fueron un infierno. No tenía dinero, ni trabajo, ni idea de cómo seguir. Me vi obligada a quedarme un tiempo con una amiga mientras pensaba qué hacer. Pero el resentimiento no me dejaba dormir. Y en medio de ese caos, pensé en Sergio. Después de todo, él también era responsable. Así que decidí buscarlo. Le escribí, le conté que me había divorciado, que las cosas no estaban bien, que necesitaba ayuda para el niño. Y de repente, el hombre que me había estado rogando para que volviéramos a vernos, desapareció. No contestaba los mensajes. Lo llamé, y cuando por fin atendió, su tono fue completamente distinto. Así que ya está soltera, me dijo con sorna. Qué pena, porque ya no me interesa. Era más emocionante cuando tenías marido. No podía creer lo que oía. Le grité, lo insulté, le recordé que era el padre de un niño. Y entonces me soltó una risa que todavía me da náuseas. No me busques más, dijo. Y si me amenazas con demandarme, hazlo. Prefiero ir preso antes que pagar por un niño que ni siquiera me interesa. Lo dijo así, sin un ápice de remordimiento. Habráse visto semejante cara dura. Tremendo sinvergüenza. Me di cuenta de que todo había sido una farsa, que él solo me había usado, igual que yo lo usé a él. Porque en el fondo, eso fue lo que hice. No lo busqué por mi hijo, lo busqué por mí, por orgullo. Herí a todos, a Ricardo, a mi hijo y a mí misma.
Actualización 2. Ha pasado tiempo desde la última vez que escribí, y vaya que no actualicé porque no había nada que contar. Pero ahora, casi 2 años después de todo lo que pasó, puedo decir que yo misma me metí en el hoyo en el que estoy. Yo solita me puse la traba. Hace poco, Sergio volvió a escribirme. Decía que quería disculparse por todo lo ocurrido, que había pensado mucho en mí y nuestro hijo, y que quería hacer las cosas bien esta vez. Por un instante dudé, pero su mensaje sonaba distinto, más calmado, más humano. Me ofrecía verlo en el centro, en un lugar público, pero le insistió en que prefería hablar en privado. Me pidió que lo reciba en mi casita, esa que comparto con una amiga desde que me separé. Mi hijo, en ese momento, estaba de viaje con Ricardo. A pesar de todo lo que pasó, Ricardo nunca dejó de preocuparse por él. Siempre está pendiente de su educación, de sus necesidades, y hasta lo invita a pasar vacaciones con su hermano menor. No me gusta admitirlo, pero él ha sido más constante y responsable de lo que yo jamás fui. Y aunque me duele, se lo agradezco. Bueno, el punto es que Sergio llegó a casa una tarde. Parecía tranquilo, un poco más envejecido, pero con la misma sonrisa de siempre. Al principio, todo fue cordial. Le ofrecí un café y empezamos a hablar. Dijo que quería pedir perdón por haber sido un mal padre, por haber desaparecido y por haberme dejado sola cuando más necesitaba apoyo. Sonaba convincente, casi arrepentido. Me dijo que había estado enfermo, que eso le había hecho reflexionar sobre su vida, y que ahora quería reivindicarse, acercarse a su hijo y recuperar lo perdido. Yo quería creerle. Por un momento, sentí que quizás, después de tanto dolor, algo bueno podía salir de todo esto. Pero mientras hablaba, noté que su rostro empezó a cambiar. Se veía pálido, sudoroso. Le pregunté qué le pasaba, y él me dijo que se sentía mal, que había olvidado tomar su medicamento. No puedo moverme, me dijo respirando con dificultad. Está en la mochila, pero se me acabó. Si pudieras ir a la farmacia, es una pastilla sencilla. Te dejo el dinero. Yo me asusté. De verdad parecía enfermo. Busqué en su bolsillo el nombre del medicamento que me dictó, algo con un nombre complicado, de esos que no te hacen sospechar nada. Sin pensar demasiado, salí corriendo a la farmacia que quedaba a unas cuadras. Solo quería ayudarlo, no dejarlo sufrir ahí en mi casa. Jamás pensé que todo fuera una actuación. Jamás. Cuando regresé, la puerta estaba entreabierta. Grité su nombre, pero no respondió. Entré al living, y todo parecía igual. Nada estaba revuelto. Pensé que quizás había ido al baño o a buscar aire afuera. Pero cuando entré a mi habitación, sentí el vacío. Mi laptop no estaba. La mochila donde guardaba mis cosas más importantes tampoco. Corrí al cuarto de mi amiga, desesperada, y confirmé lo que más temía. Su laptop tampoco estaba. El muy cobarde me había robado. Así, sin más. Me tendió una trampa, fingió estar enfermo, y en cuanto salí de casa, me dejó sin nada. Llamé al número desde el que me escribió, apagado. Intenté rastrearlo en redes, nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Puse la denuncia, pero la policía apenas me escuchó. Tomaron nota, me dieron un número de expediente, y listo. Si aparece el equipo, la llamamos, me dijeron. Y supe que no iban a hacerlo. Mi amiga se enfureció. Dijo que había traído un desconocido a su casa, que la puse en peligro, que confiaba en mí y la traicioné. Y tenía razón. Me gritó que era la segunda vez que arruinaba la vida de alguien que me abrió la puerta. No supe qué responderle. Ahora estoy buscándome otro lugar para quedarme. Mi amiga me pidió que me vaya cuanto antes, y no la culpo. Perdió su computadora, su tranquilidad y su confianza por mi culpa. Ricardo, al enterarse, solo se limitó a decirme que lo sentía por la situación. Dijo que lo único que le importa es que mi hijo esté bien, y que lo seguirá recibiendo cada vez que él quiera, pero que no quiere volver a verme. Y lo entiendo. Ya no hay nada que pueda decirle para justificar lo que soy. Sergio me robó, sí, pero la verdad es que eso fue solo la consecuencia de mis propias decisiones. Yo dejé entrar al lobo a mi casa. Le creí otra vez. Y ahora entiendo que la vida no castiga por capricho, sino por repetición. Ricardo sigue adelante. Mi hijo menor crece feliz con él. Y el mayor, bueno, pasa más tiempo con su padrastro que conmigo. Dice que allá se siente más tranquilo, que puede estudiar mejor. No puedo reclamarle nada. No sé si merezco otra oportunidad. Lo que sí sé es que ya no queda nadie que esté dispuesto a dármela. A veces, el dolor nos ciega tanto que confundimos venganza con justicia. Creemos que lastimar al que nos lastimó nos devolverá la paz, sin darnos cuenta de que, en el camino, nos perdemos a nosotros mismos. Esta historia nos recuerda que las decisiones impulsivas rara vez sanan heridas, solo cavan huecos más profundos. Y lo más crudo es que, muchas veces, quienes caen en ellos no somos solo nosotros, sino también los que más amamos. La vida no avisa cuando un acto marcará un antes y un después. Solo nos queda cargar con las piezas rotas y preguntarnos, ¿qué habría pasado si, en vez de reaccionar, hubiéramos respirado? ¿Realmente alguna huida hacia adelante nos salva, o simplemente nos condena a mirar atrás, para siempre?